Y tú narras en el libro varios países en el mundo que cometieron excesos y errores. Javier ya nos dio una clase de las categorías y de dónde caben. Si les parece bien, escuchamos al doctor Frank, tenemos una discusión en la mesa y abrimos los micrófonos para escucharlos a todos ustedes. Si es tan amable, querido doctor. Pues muchísimas gracias. Voy a ser breve porque me interesa mucho el intercambio que podamos tener. Pero sí, yo sí creo que nada reemplaza a la realidad en 3 dimensiones. Y por eso me da muchísimo gusto regresar a la Feria Internacional del Libro, ahora sí en persona, todos juntos nuevamente. Y me da un gusto y un placer casi estético poder sostener este objeto cultural que llamamos libro, el libro impreso, no nada más el que uno ve en una pantalla, no nada más las personas que uno ve en las pantallas, sino este elemento tridimensional de estar juntos y tener, y espero que nunca desaparezca este objeto cultural que es el libro. Quiero empezar muy brevemente agradeciendo a toda la gente que ha estado muy involucrada con esta sesión. Quiero agradecer muchísimo a la Feria Internacional del Libro y particularmente a Raúl Padilla y a todo su gran equipo organizador, al doctor Jaime Andrade, director de los hospitales civiles aquí de Guadalajara, que nos ha ayudado mucho en esto. Quiero agradecer a Rafa Pérez Gay, el director de Cal de Arena, y a todo su talentosísimo equipo que produjo esta obra. Agradezco mucho a gente que estuvo involucrada en apoyar el proceso, y en el libro lo hago explícito, a Gabriel García Pérez, que está aquí, a Juan Antonio González Fernández y a Mauricio Ortiz en particular. Le agradezco mucho a la familia Quesada, que me permitió, al igual que en el libro previo a utilizar en este caso una acuarela de Abel Quesada, y explico en el prólogo no solamente la relación tan estrecha que tuve con el gran maestro de la caricatura política, que luego se reinventó como un pintor consumado y de fama internacional, Abel Quesada, pero explico por qué esta imagen de una mujer sola en una calle, donde no sabemos a qué destino va, y el propósito central de este libro, que es recuperar el sentido de comunidad y asegurarnos que esta imagen no se vuelva a repetir, que todos siempre tengamos un compañero en los trayectos vitales que decidamos emprender. Está aquí la hija de Abel Quesada, Josefina Quesada, nuestro hijo Emilio, que por cierto acaba de presentar un libro aquí en la FIL, estoy orgullosísimo, como papá de otro autor, su esposa Gema, y mi abundantísima familia de Guadalajara, que son mis primos y sus cónyuges, a quienes les agradezco siempre su presencia y su solidaridad cada vez que visito esta hermosísima ciudad. Y desde luego les agradezco muchísimo a Leonardo por aceptar moderar, y a todos ustedes, a Javier, a Luis Carlos y Valeria. Sé el esfuerzo que hiciste para llegar aquí, y no sabes cómo te agradezco que lo hayas hecho, y por supuesto tus comentarios hacen clarísimo que valió muchísimo la pena el esfuerzo. Yo estuve, creo que fue este mismo salón hace 3 años, Valeria estuvo también como comentarista, para presentar un libro previo que se llama Proteger a México. Y ese libro se presentó exactamente en la FIL de 2019, o sea, hacia finales de noviembre y principios de diciembre, como siempre ocurre la FIL, de 2019. Ese libro trataba de plantear una idea de la protección como la función esencial del Estado. Y para el que se interese, hay de hecho ejemplares del libro número 1. Bueno, evidentemente nos fuimos de aquí, fue una sesión memorable, y nadie se imaginaba que literalmente un mes después la humanidad iba a estar enfrentando la peor crisis de salud pública en un siglo, y una crisis que luego produjo una confluencia de crisis secundarias, una crisis económica brutal, una crisis política y social, con movilizaciones sociales enormes. Entonces, este libro es un seguimiento, porque me parecía que ese libro de Proteger a México, el subtítulo es una visión para un gobierno que no nos falle. Esa era la idea. ¿Qué necesitamos para que el gobierno no nos falle? Bueno, en la pandemia en muchos países del mundo el gobierno falló, la protección falló. Entonces sentí la necesidad de completar ese esfuerzo con este libro, que al igual que el anterior ofrece una perspectiva personal, y Luis Carlos lo dice muy claramente. Trato ahí de combinar la vivencia personal con
una reflexión del tema de fondo. Como decía Javier, he tratado de enfatizar los 3 roles que jugué, las 3 cachuchas, como bien dijo él, como rector de una universidad, de un caso concreto. Yo vengo muy a menudo a México, a pesar de estar viviendo en el extranjero, y estuve en varios programas, incluyendo de Leonardo y otros que me entrevistaban porque querían saber mis opiniones sobre cómo iba la pandemia. Pero me preguntaban cómo va la cosa en la Universidad de Miami, y cada vez que les platicaba lo que estábamos haciendo, me decían, oye, tienes que escribir esto, tienes que compartirlo. Y eso fue realmente la motivación principal para escribir sobre ese primer rol. También he escrito mucho en periódicos y revistas culturales, típicamente un comentario de crítica constructiva sobre lo que estaba pasando en mi país, que es México. Y desde luego, la tercera cachucha es como participante en la discusión internacional de cómo tenemos que reformar las estructuras internacionales para prevenir el desastre que hemos tenido. No es un desastre menor. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud es que por las muertes en exceso han muerto en los 2 años primeros de la pandemia, en 2020 y 2021, o sea, todavía falta contar los de 2022, 20 millones de personas, que son muertes en exceso, es decir, muertes que no debieron haber ocurrido. No todas son por COVID, la mayoría sí. Muchas son por todas las otras cosas de las que la gente se siguió enfermando y muriendo. Gente que no pudo tener atención porque los hospitales estaban saturados o porque, al igual que las escuelas cerradas, se había creado una escasez artificial a veces de capacidad de atención para concentrarse únicamente en el COVID, como si la gente no se estuviera muriendo de otras cosas. 20 millones, es menos que la última gran pandemia que fue la de 1918-1919, y se estima que fueron 50. Pero si hiciéramos un cálculo del número de muertos en relación al estado de la ciencia y a la capacidad tecnológica, creo que esta es la pandemia más mortífera en la historia de la humanidad. Si lo hacemos relativo a nuestra capacidad, no debió haber pasado lo que pasó. Eso hay que confrontarlo, no para buscar culpables. Eso creo que no es productivo. Sí tienen que rendir cuentas los responsables, pero eso es un ejercicio en los países democráticos que debería ser rutinario, sino para motivarnos a que esto no se vuelva a repetir. El estado de la ciencia y la tecnología debió haber evitado no todas las 20 millones, pero una parte muy importante de esos 20 millones de muertes en exceso. Eso es a nivel mundial. El contrapunto que hay, y en eso me inspiro, y lo pescó muy bien Javier, en una frase, de hecho es un tuit de Yuval Harari, que cito al principio del epílogo, donde Yuval Harari escribió: la batalla de la humanidad contra el COVID-19 ha sido hasta ahora, él está escribiendo a finales de 2020, ha sido hasta ahora un triunfo de la ciencia junto con un fiasco político. Fue el triunfo de la ciencia y el fracaso del liderazgo. Pues ese es el resumen, y es el contrapunto que efectivamente yo retomo y que me inspiró. Debo decir que me encanta el cariz académico de un erudito en ciencia política. Yo no lo soy, aunque leí, no ese libro, pero algunos estudios que hicieron ese análisis de la heterogeneidad del populismo. Yo lo único que digo aquí es que hay 2 patrones que a mí me llaman la atención. Me llama la atención la heterogeneidad de la efectividad de las respuestas. Es el mismo virus, afectando a la misma especie humana, pero aún países con el mismo nivel de desarrollo económico y el mismo gasto de salud per cápita tuvieron desempeños radicalmente diferentes. Y el patrón que yo veo, y digo claramente que no es una relación de causa y efecto, pero el patrón que veo es que hay una sobrerepresentación entre los países con el peor desempeño, hay una sobrerepresentación de países con gobiernos populistas, sobre todo estos 9, que son de los que más la atención ha llamado. Y curiosamente, entre los países con mejores desempeños, y tampoco estoy diciendo que es una relación de causa y efecto, pero vale la pena reflexionar, hay una sobrerepresentación de países gobernados por mujeres. Entonces yo, al menos
espero que una de las cosas que la pandemia, buenas de la pandemia, es que se acabe el mito de que las mujeres no son buenas líderes políticas, porque los mejores desempeños fueron en países liderados por mujeres. Y sí fue interesante observar el contraste entre estos supuestos hombres fuertes del populismo que no se atrevían a ponerse un cubrebocas porque pensaban que era una muestra de debilidad, sin entender que no era una muestra de debilidad, era una muestra de preocupación por los demás, de interés por los demás. Porque cuando yo me pongo un cubrebocas, como muchos de ustedes tienen, no nomás me estoy protegiendo a mí mismo, estoy protegiendo a los demás. Y en vez de haberlo visto como muestra de debilidad, debió haberse visto como eso. Las mujeres fueron mucho más efectivas en unificar a la población, que es lo que uno tiene que hacer en una emergencia, y no polarizar y dividir, que es lo que el primer grupo hizo. En fin, es un tema interesante y va a dar para mucho de qué escribir. Yo sí creo que la pandemia, nunca hay un buen momento para tener una pandemia, pero el mundo lo agarró en un momento particularmente vulnerable, porque sí veníamos de esta ola de gobiernos populistas con una retórica muy polarizante en muchos países, no nomás en México, no nomás en el continente americano, tuvo una abundancia en el continente americano. Y eso no es bueno, dice Michael Sandel, el famoso filósofo político de Harvard, que la pandemia no estábamos preparados ni técnica ni logísticamente. No había cubrebocas suficientes al principio. Pero dice, pero lo más importante es que no estábamos preparados política ni moralmente para una crisis de este tamaño. Excepto en esos países que lo hicieron muy bien, esos países donde hay una sobrerepresentación de mujeres. Yo lo que quise aquí mostrar en un microcosmo, no me escape, lo digo clarísimamente, la diferencia de escala que hay. Estar manejando un campus universitario en Estados Unidos, el modelo es residencial, los estudiantes viven en la universidad. Entonces sí es como una ciudad de 35,000 personas. No se me escapa la gran diferencia entre estar haciendo eso y estar tomando decisiones para un país de millones de habitantes. Pero la diferencia de escala es real, pero creo que los principios son igualmente aplicables. Y eso es un poco la idea de la historia, la primera parte del libro, que es la historia de lo que pasó en la universidad. Y que básicamente tiene estas 4 grandes ideas. Llevar una práctica de la salud pública, que es mi profesión, con una base científica. Comunicar de manera constante, clara, concisa, consistente y creíble. Son las 5 Cs de la comunicación. Evitar los falsos dilemas, especialmente, como lo decía Luis Carlos, especialmente el dilema entre economía y salud. Y la más importante, creo yo, unificar a la gente en vez de polarizar. En los países que siguieron eso les fue bastante bien, y esto sobre todo es notable antes de que hubiera vacunas. Una vez que hubo vacunas y se diseminaron, la ciencia entró, y aún en países que podían tener gobiernos populistas les fue bien. Finalmente, porque quiero pasar al diálogo, un par de comentarios. Sí es cierto y me gratifica mucho que hayan pescado eso. Yo que he estado ya muchos años en posiciones de decisión, la decisión de abrir esta universidad fue la más difícil, porque esta fue la 6ª pandemia a la que me he enfrentado, como lo narro en el libro. Si contamos la de SIDA, que sigue siendo una pandemia activa, y 5 más de este carácter, ¿no? Más agudas. Pero en todas las anteriores, mi papel había sido la formulación de políticas públicas. Y yo, literalmente, de la ventana de mi oficina, como rector, veía las caras de la gente, sobre todo gente joven, a quienes les iba a afectar su vida, incluyendo su educación, pero posiblemente también su vida, literalmente, si yo tomaba la decisión equivocada. Y fue ese contacto directo lo que me llevó a una reflexión muy profunda. El texto, Valeria, se ve tranquilo, pero les puedo decir que además de haber bajado como 8 kilos, estas bolsas que ven aquí no las tenía antes de la pandemia. Son mis cicatrices de la batalla. Pero al final, y después de una discusión muy vigorosa, porque mucha gente, sobre todo
profesores, decían, no puedes hacer esto, muchos padres de familia, no podemos, ¿en qué estás pensando? Los estudiantes se van a ir de fiesta, se van a contagiar, vas a tener una cantidad horrible de casos. Y el momento, en una reunión grande con todo el consejo de profesores, que creo que los convencí, dije, hay dos razones por las que tenemos que abrir. La primera, para mí hubiera sido más fácil mantener la universidad cerrada, muchísimo más fácil. No me hubiera preocupado de nada de esto, no hubiera bajado 8 kilos, tendría estas bolsas debajo de mis ojos. Pero no era la decisión correcta por dos razones. En primer lugar, lo que yo hubiera estado diciendo al mundo es que no creo en la salud pública. Para la hora que estábamos tomando esa decisión, que era el verano de 2020, ya sabíamos suficiente, había mucho que no sabíamos, pero sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos que hacer pruebas a gente asintomática, teníamos que hacer rastreo de contactos, teníamos que hacer obligatorio el uso de cubrebocas, teníamos que modificar las aulas para que hubiera distanciamiento físico, teníamos que renovar los sistemas de ventilación y hacer el mayor número posible de actividades al aire libre y reducir las aglomeraciones. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Si yo ni lo hubiera intentado, hubiera estado diciendo que no creo en mi profesión, en la salud pública. Pero la segunda razón fue la más importante. El argumento principal es que estos jóvenes se iban a portar mal y que todos mis planes iban a morir. Yo les dije, señores, lo que ustedes me están pidiendo es que yo no tenga confianza en los jóvenes. Y si yo no puedo tener confianza en los jóvenes, yo no debería ser rector de una universidad y posiblemente ustedes no deberían ser profesores de una universidad. Este grupo de edad, que son jóvenes entre 18 y 25 años en el pregrado, es la generación que ha luchado en todas las guerras, que ha encabezado los movimientos cívicos más importantes a costa de su libertad y su vida. El movimiento estudiantil del 68 en México, para simplemente poner un ejemplo, o el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, eran jóvenes de este. Si lo que me están diciendo es que no le podemos confiar a la generación actual de gente de esa edad, que hagan un sacrificio de la experiencia del estudiante, que sí es un sacrificio real, para poder tener los beneficios de una educación en tercera dimensión, yo no acepto esa hipótesis. Lo que quiero decir que ya no confiamos en la gente joven, entonces no deberíamos estar en una universidad. Y ese argumento fue el que prevaleció. Decidimos confiar, por supuesto con reglas muy claras, con incentivos para que la gente se portara bien, con presión de pares. Entrenamos a 100 estudiantes y los entrenamos, les pagamos para que fueran, les llamamos embajadores de salud pública, para que pudieran interactuar con sus pares cuando estaban portándose fuera de las reglas que habíamos puesto, y con sanciones creíbles, y tuvimos que ejercer sanciones. Pero al final del día, la universidad se abrió desde agosto de 2020, cuando tuvo decía que no se podía, y no tuvimos un solo caso documentado de transmisión en un salón de clases. Hubo casos porque la gente iba afuera y se infectaba, pero como les hacíamos pruebas, los pescábamos, los poníamos en cuarentena y se controlaba, y nunca hubo un brote. Nadie se murió, nadie acabó en una unidad de terapia intensiva, y logramos hacer eso y hacer lo mismo en el hospital universitario, mantenerlo abierto para atender todas las otras cosas. Entonces, al final, creo que lo que está en juego es un poco esta necesidad de reconstruir ciertos valores que sí creo que se perdieron. Creo que se perdió mucho el valor de la reciprocidad, de la responsabilidad mutua, que es el corazón no solo de la salud pública, sino de la convivencia cívica. La idea de que yo te cuido y tú me cuidas, no cada quien se salva, sálvese quien pueda. Y creo que en un momento en que nunca la ciencia fue tan visible, la erosión de la confianza en la ciencia es algo que me preocupa. Todos los movimientos antivacunas, la manipulación política que se ha hecho de eso, tenemos que recuperar esa confianza. Y finalmente, y lo más importante, que es recuperar la confianza unos con otros. Para mí fue un ejercicio de confiar en la gente joven. Y realmente, y veo aquí muchos trabajadores y trabajadoras de la salud, fue el ejemplo. El libro está dedicado en parte a los trabajadores y trabajadoras de la salud, y se ha vuelto un lugar común. Fueron los héroes y heroínas
esa confianza en la gente que nos cuida y ese sentimiento profundo de que todos nos debemos ese cuidado mutuo, esa reciprocidad, creo que es lo más importante que tenemos que reconstruir y es realmente al final de cuentas a lo que yo intento contribuir un granito de arena a esa reconstrucción.